Bueno, estamos. Bueno, ¿estamos? Dani, ¿estamos ya? Sí. Yo voy Dale. admitiendo a quienes se vayan incorporando, ya somos 39 participantes, así que bueno, te doy paso a vos y al resto de los disertantes. Sí, les voy a pedir a todos, para que podamos escucharnos, que silencien sus micrófonos, excepto quienes vayan a hablar, obviamente. Bueno, primero, por supuesto, darles la bienvenida y agradecerles. Bienvenida a todos y a todas. La verdad que son distintas autoridades de los estados, nacional y organismos de derechos humanos, municipal y provincial, pero agradecerles porque, bueno, era importante para nosotros en el marco de esto que nos tiene a todos como inmovilizados, que es la pandemia. Queríamos ir un poquito con la sintonía a nivel nacional y provincial. Los organismos de derechos humanos están movilizándose para, entre otras cosas, la continuidad de los juicios de lesa humanidad. Es algo importante para los militantes y para los que, por supuesto, sufrieron y son las víctimas de la dictadura cívico-militar. Así que, bueno, es importante para nosotros darle la bienvenida a la Comisión Municipal de la Memoria, por supuesto, para los que no saben o no la conocen, cosa que es muy poco, pero está integrada por los organismos de derechos humanos de la ciudad, familiares, la Comisión de Familiares, la Asociación Expresos, y el Estado, el Consejo y el Departamento Ejecutivo Municipal y la Universidad Nacional de Río Cuarto. La verdad que es fundamental que la comisión genere estos espacios, y por eso nos propusimos como un ciclo de charlas virtuales, como les decía, en el marco de la pandemia, pero que no nos inmovilice y que no nos dejen de escuchar quienes nos tienen que escuchar para que la lucha continúe, por supuesto, en el marco de lo que siempre exigimos, que es justicia. Así que, bueno, más que nada eso, bienvenidos, y bueno, ahora los que van a participar y disertar, está Hernán Macanarvaja, un compañero que es periodista, hijo de desaparecidos, nieto de desaparecidos también. Está también Daniel Olartecochea, que es un compañero expreso y abogado, y es el que representa a la Comisión Municipal de la Memoria en la querella que el Estado Municipal acompañó, y que somos parte de uno de los juicios que está en espera para resolver, y que nos pareció importante que fuese uno de los compañeros, y tenemos el placer y el honor como Estado, lo digo, de que Dani nos represente y por supuesto nos dé la esperanza que espera todo Río Cuarto y el sur, que el juicio avance y que sean condenados todos y todas las genocidas que participaron de eso. Y está Lucho, que por ahí lo veo, Lucho Soya, que es un compañero que expreso que sigue todos los juicios de lesa humanidad del país, así que bueno, él nos va a informar un poquito cómo viene toda la historia de los juicios y cómo están para activarse o lo demás en todo el país, así que va a ser importante también el panorama que nos dé, para que nosotros también sepamos que, bueno, que lo que está pasando a nivel nacional, y que, bueno, que somos un espacio más de lo que espera la justicia como un efecto reparador, que es lo que siempre esperan los compañeros y compañeras que fueran víctimas. Así que bienvenidos a todos y a todas. Le voy a pasar la palabra a Hernán, que es quien va a arrancar con esta charla, y por supuesto, bienvenido Hernán, y adelante. Bueno, muchas gracias. Un gusto estar con todos y todas. Yo voy a ser muy breve porque, bueno, la mayoría ya me conoce, y además la idea central es que Daniel nos actualice sobre en qué estado está la causa Gutiérrez, que es la causa más emblemática, que nuclea de alguna forma la mayoría de los casos de delitos de lesa humanidad de Río Cuarto y la región, y por supuesto escuchar a Lucho, a quien por supuesto le doy la bienvenida, y muy, muy grata su presencia en esta mesa, aunque sea virtual. Yo quería hacer un breve raconto. Primero decir que esta iniciativa un poco surge de nuestra adhesión total
como Comisión Municipal de la Memoria, como Casa de la Memoria, como familiares, expresos, al documento que publicó, que dio a conocer el 17 de junio, Hijos y los organismos de derechos humanos de Córdoba, en relación al reclamo para que se inicien las causas Dietrich y Herrera. El debate debía realizarse en abril, pero por cuestiones que tienen que ver con la pandemia y con las medidas restrictivas que rigen a nivel nacional, se postergó. Pero bueno, esto generó un reclamo donde yo anoté una de las frases que me pareció realmente dramática y que un poco nos sitúa en el momento en que estamos actualmente en la lucha por memoria, verdad y justicia. Dice textualmente que los juicios tienen que empezar porque se están muriendo los imputados, las víctimas y los familiares. Ha pasado demasiado tiempo para que estos juicios se concreten. Es una historia vieja, larga, donde después seguramente Lucho va a poner en contexto nacional, pero donde Córdoba siempre ha tenido lamentablemente una actuación muy particular, y esta actuación tiene que ver con la histórica reticencia demostrada para llevar adelante los juicios por derechos humanos, por crímenes de lesa humanidad. Una reticencia que tiene que ver, por supuesto, con la composición de la Justicia Federal de Córdoba, donde todavía están mayoritariamente, aunque haya algún atisbo de renovación, afortunadamente, los más conspicuos miembros de la Sagrada Familia, que por perseverancia, militancia y persistencia, y además idoneidad de los organismos de derechos humanos, también fueron sentados en el banquillo de los acusados con un juicio que se hizo hace poco tiempo, conocido como juicio de los magistrados, del que también voy a hablar en un ratito. Esta reticencia inicial de la Sagrada Familia cordobesa motivó, por ejemplo, que cuando se dictaron las leyes de impunidad, tanto el punto final como la obediencia debida, por ejemplo, Menéndez no hubiera sido todavía sometido a juicio. Y esto motivó, por ejemplo, que en el famoso indulto del expresidente Carlos Menem, tocó madera, Menéndez fue indultado sin condena, es decir, fue perdonado cuando no había sido condenado. A tal nivel llegó la morosidad del Poder Judicial de Córdoba. Este marco de impunidad, digamos, desde las leyes de Alfonsín y los indultos de Menem, dio origen a lo que se llamaron los juicios de la verdad, y en esto quiero hacer un recordatorio especial a la doctora María Eva Martínez, que fue una batalladora como pocas en los tribunales federales de Córdoba, que logró que las causas no cerraran, que siguieran, aunque con el absurdo de que no se podía impartir justicia, digamos. Los familiares teníamos los derechos de saber qué había pasado con las víctimas, pero no podíamos aspirar a la condena. Bueno, absurdo en nuestro país, pero claramente las causas por la verdad permitieron que los expedientes no se archivaran definitivamente y se siguieran recolectando pruebas de esta década tremenda de impunidad. Estas son las cuestiones que hacen grande a nuestro país y que están cimentando una trayectoria muy fuerte en materia de derechos humanos, con respeto a nivel internacional. Bueno, nace esa agrupación cuyo leitmotiv, digamos, inicial, bueno, si no hay justicia, hay escrache, es decir, acá no va a haber olvido. En ese contexto de juicios de la verdad, cuando llega Néstor Kirchner, cuando llega Néstor Kirchner al poder, una de las primeras medidas, después de tantos años de impunidad y de erosión de las instituciones democráticas, lo primero que hace es plantear la renovación de la Corte, con una fuerte ofensiva. Algunos miembros de esa Corte menemista, presidida por el jefe de policía de La Rioja, terminan renunciando ante el avance decidido de los pedidos de juicio político. Con esa renovación
más la derogación de las leyes de impunidad, se abre una nueva etapa en la Argentina, que es la etapa de memoria, verdad y justicia, que es la etapa de los juicios. En Córdoba, que tampoco fue pionera en esto, el primer juicio recién en mayo de 2018, la causa Brandalisis, donde se condenó a 8 de los imputados, entre ellos al inefable general Luciano Benjamín Menéndez. Pasaron más de 10 juicios, entre el último, la causa Montineros de marzo, el 12 de marzo, donde se condenó a 9 miembros del Comando Radioeléctrico y la D2, hubo 4 absoluciones. Entre el primer juicio y el último tuvimos 3 juicios, diría, bastante emblemáticos. El de la UP1, los 31 fusilamientos de presos políticos. Ahí había 2 casos de riocuartenses, el de Paco Bauduco, asesinado a sangre fría en el patio de la penitenciaría, en un hecho atroz, y el de José Bagusa. Bueno, los 2 fueron juzgados en aquel juicio, donde además de Menéndez se sentó en el banquillo de los acusados al ex dictador Jorge Rafael Videla. Bueno, ni hablar del megajuicio de La Perla. Si no me falla la memoria, creo que ahí declaró Clarisa, creo que fue en ese, no me acuerdo en cuál de los juicios, me parece que fue en ese, Clary. Bueno, por supuesto también nos afectó, y después este verdadero bochorno que fue el juicio a los magistrados, realizado en una sala muy pequeña, donde era prácticamente inaccesible al público, donde se puso en evidencia el espíritu corporativo de la Sagrada Familia, y donde fueron condenados, digo entre comillas, porque fue una condena simbólica y no de prisión efectiva, Miguel Ángel Puga y Antonio Cornejo, y fueron absueltos Carlos Sotero Álvarez y Ricardo Haro. Carlos Sotero Álvarez integró el primer tribunal que condenó a Menéndez. Digamos que de alguna forma la Sagrada Familia se mordía la cola. Después tuvimos los 4 años de Macri, 4 años donde también empezaron, fíjense qué casualidad, con una renovación de la Corte, solo que con otras intenciones de las que tenía Néstor Kirchner. En este caso se intentó renovar la Corte metiendo a 2 magistrados por decreto. Una de las primeras medidas de este gobierno, que decididamente tuvo una ideología negacionista y que implicó un gravísimo retroceso en todos los procesos de memoria, verdad y justicia, con desfinanciamiento de los sitios de la memoria, con no apoyo a los juicios, con no protección a testigos. Pero fíjense qué paradoja, y esto vuelve a hablar de lo rica que es la historia de nuestro país, que este intento de restauración de la impunidad provoca en la movilización contra el 2x1, recuerden ese intento fallido de la Corte de conmutar la pena de los represores, genera la aparición de otros hijos, ¿sí? En este caso, los hijos de los represores, los hijos de historias desobedientes, los hijos que no están dispuestos a perdonar a sus padres biológicos y que les exigen que digan qué hicieron con los otros padres, qué hicieron con los desaparecidos, qué hicieron con los 30.000 que nos están faltando. Bueno, esto completa una cadena de lucha, una historia realmente conmovedora, que empieza con abuelas, con madres, con hijos, con historias desobedientes, y hoy nos encontramos en un nuevo contexto, con un presidente que vuelve a la tradición de memoria, verdad y justicia, con una Secretaría de Derechos Humanos que tiene a un nieto recuperado al frente, con un gabinete que tiene a 4 nietos recuperados en cargos altísimos, y con una decisión de terminar con este ciclo que empezó tan tardíamente. Y bueno, desde la Comisión Municipal de la Memoria de Río Cuarto, y especialmente interesados en la causa de Gutiérrez, que es la causa que aglutina a la mayoría de las víctimas de nuestra ciudad y nuestra región, es que llegamos a esta instancia para reclamar que, más allá de la pandemia, como se ha hecho en otras provincias, la Justicia Federal de Córdoba
no intente maniobras dilatorias y resuelva sus enrederados y sus entuertos, fiscales que se jubilan para acogerse a la ley anterior a la reforma jubilatoria, que es una ley que los beneficia más, pero después no se quieren ir porque dice que se jubilan, pero no se jubilan, recusaciones permanentes, un juez que supongo ahora lo va a decir Daniel, pero que no se caracteriza por su interés en esclarecer situaciones de derechos humanos, como es el juez que actualmente tiene la causa. Bueno, un panorama que ahora va a explicar Daniel, pero que nos parece que no es excusa para que las causas no se sigan llevando adelante. La vida tiene ciclos, el ciclo biológico de los protagonistas de aquel tiempo, como bien dice el documento que leí al inicio de la presentación, se empiezan a morir, hay ciclos biológicos que se cumplen, y es necesario que Córdoba vaya cerrando la etapa de los juicios con memoria, verdad y justicia, porque no hay juicios de la verdad, no hay procesos de memoria sólidos y contundentes si no hay justicia. Acá lo que tiene que haber es justicia con condenas a los responsables y que cumplan esas condenas en cárcel común hasta que estas condenas lleguen a su fin. Así que bueno, quería un poco poner el contexto, les agradezco nuevamente y bueno, quedo a disposición después al último si llega a haber preguntas. Muchas gracias. No sé quién está coordinando, Dani, creo que seguimos. Bueno, sí, gracias, Hernán. Un poquito para después que continúe Dani, decirles que a los 40 minutos se va a cortar, que por favor con el mismo link y la misma contraseña vuelvan a ingresar. Es lo que nos pide que por favor lo hagamos, Maxi, si no me mata. Y agradecerle a los que se van sumando, bueno, dijimos organismos de derechos humanos de todo el país, regionales de hijos, por supuesto autoridades del Consejo, por ahí lo vio el presidente del Consejo, a la presidenta del bloque oficialista y a la concejala que también es parte de la Comisión Municipal de la Memoria, Cristina Fernández, agradecerles porque el Consejo siempre acompañó todo, bueno, autoridades municipales, lo vi a fiscal Juliano Berti, que siempre desde el día cero ratificó la querella y que el municipio sea querellante y por supuesto está participando, y no solamente en esta charla, sino también en todo lo que le demandamos desde la comisión. Quien está ahora en la Subsecretaría de Legal y Técnica, Miguel Alonso también, nosotros empezamos este camino con Ricardo Muñoz, que nos ayudó en la conformación también de una ordenanza importante para la Comisión Municipal de la Memoria y ampliarla, así que también agradecerles. Y bueno, destacadas figuras que la verdad es que les agradecemos la participación y que siempre nos acompañen. Daniela Warner, que es la profesora que participa desde la universidad en la Casa de la Memoria también, agradecerles. El ex rector de la Universidad Nacional de Río Cuarto, Marcelo Ruiz también, agradecerles y bueno, de a poquito me voy a ir acordando, pero gracias a todos y a todas, es importante para nosotros, para los organismos de derechos humanos y para la ciudad este tipo de charlas, así que bueno, agradecerles a los que están aquí presentes y escuchándonos. Dani, te doy la palabra a vos para que continúes. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Gracias por brindarme esta oportunidad. Como quedan, por lo que me están mostrando, 7 minutos, yo he dividido la charla en una cronología de la causa con las fechas. En segundo lugar, la causa en sí mismo, o sea, digamos, de qué se compone la causa, cuántos imputados. Dani, discúlpame que te interrumpo. Dani, sí. Se te escucha muy bajito. Incluso lo están planteando en el chat. Ah, bien. ¿Ahora se me escucha mejor? Más o menos, igual. A ver, No sé si tenés que subir el volumen. No, el volumen lo tengo al máximo. Por eso, ¿se me escucha? Sí. ¿Sí? Mejor, un poquito mejor. Bueno, quería decir esto, de que bueno, se va a cortar en 7 minutos, pero que tengo, por un lado, una cronología
y por otro lado la causa en sí mismo, y después unos comentarios finales. Lo digo para que en el momento en que se corte y que se vuelva todo el mundo a unir a la charla, para que sepan por dónde estoy. Voy a leer un poco porque son fechas y estas fechas no las tengo memorizadas. En fecha 20 del 7 del 18, en reunión extraordinaria de la Comisión Municipal de la Memoria, se decidió designar abogados para presentarse como parte querellante en el Juzgado Federal número 3 en la denominada causa Gutiérrez, Hermes Vicente y otros, privación ilegal de la libertad, artículo 144 bis, inciso 1, etcétera, expediente FBC 2880 del año 14. En fecha 14 del 8 del 18 se otorgaron los poderes a quien habla y al doctor Gonzalo Otero Pizarro, teniendo en cuenta el criterio del juzgado de número 3 de admitir solamente a 2 abogados por causa, por expediente. En aquel momento, el titular del juzgado era el juez Vaca Narvaja, el titular del juzgado número 3 era el juez Vaca Narvaja, que estaba recusado y se estaba tramitando en ese momento la recusación, que finalmente fue aceptada por la Cámara y por lo tanto fue recusado a final del año 2018. Una vez que tuvimos el poder, presentamos el escrito en fecha 27 del 9 del 2018, constituyéndonos como parte querellante. Hasta que se tramitó toda la recusación del juez Vaca Narvaja, en fecha 15 del 2 del 19, nos solicitan una ampliación, el juez ya Augusto Fierro, que se había hecho cargo, que es del juzgado número 1, del juzgado federal número 1, nos solicita una ampliación del primer escrito que fue presentado el 28 del 3 del 2019. Esta ampliación consistió en presentar el dictamen de la Fiscalía Municipal respecto a la competencia de la Comisión Municipal de la Memoria para impulsar este tipo de acción penal respecto a los perjudicados que son ciudadanos de Río Cuarto y de la zona, como así también ya se habían presentado, pero se volvieron a presentar las ordenanzas municipales que crea la Comisión Municipal de la Memoria, la ordenanza municipal 188 del año 2008, y las posteriores que la modifican o que la amplían, que es la 211 del 2008, la 97 del 2016 y la 928 del 2018, y este es muy importante porque ahí es donde se trabajó que en su artículo 6.c se faculta a la Comisión Municipal de la Memoria para que pueda presentarse como parte querellante. El 16 del 5, y una vez presentada la anterior documentación, se nos tuvo como parte querellante particular con domicilio constituido, teniéndonos como parte querellante a la Comisión Municipal de la Memoria. Inmediatamente solicitamos copia del expediente, es decir, el mismo mes de mayo de 2019, solicitamos copia del expediente, copias que nos fueron entregadas en 2 tandas, una primera en junio del 2019 y una segunda en septiembre del 2019. Y esto tiene una explicación, y es que estaba digitalizada, el expediente tiene 14 tomos, estaban digitalizados 9 tomos y faltaban 4 tomos por digitalizar. Y esto tiene una explicación, es decir, es la gestión del gobierno anterior a la cual se refería Hernán Vaca Narvaja, que evidentemente desfinanció todo este tipo de cosas y se encontraban prácticamente sin personal y sin fondos para digitalizar, y por eso esta demora con las disculpas oportunas de la Secretaría de Derechos Humanos, que fue totalmente comprensible. En septiembre de 2019 se presentó documentación sobre 2 personas que ya no estaban incluidas en la lista de imputados, que ya habíamos tenido oportunidad de leer una vez que se nos completó todo el expediente. Nos encontramos con lo que fue un abogado en la gestión de Klappenbach, Pedro Godoy, y Nora Rossi, que pensábamos que no estaban incluidos. ¿Y por qué presentamos el escrito?
Pedro Godoy era abogado de la Universidad Nacional de Río Cuarto y Nora Rossi era docente de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Y en el libro Páginas Olvidadas de Miguel Ángel Gutiérrez, historiador de Achiras, nombra a estas dos personas como personas que se habían, digamos, refugiado de alguna manera en Achiras y sufrieron un secuestro por parte de Pedro Godoy, y Nora Rossi se presentó al día siguiente en la comisaría de Río Cuarto y fue detenida. No sabíamos si estaban desaparecidos o si estaban vivos. Comenzamos a investigar y con la ayuda de compañeros y compañeras logramos dar con cada uno de ellos. Yo hablé con cada uno de ellos, están vivos y estaban en la causa Gutiérrez. Lo que pasa es que habían declarado en el juzgado de Belleville como consecuencia del domicilio que tienen actualmente. Por lo tanto, están incluidos. Se ha incluido de todas maneras la documentación que presentamos, como también los oficios. Se ha acordado librar oficio, que lo solicitamos en su momento, tanto a la UR9 de Río Cuarto, como a la cárcel de Villa Devoto, que parece que por allí pasaron, como a la delegación de los archivos del tal, que he dicho, el libro del escritor Miguel Ángel Gutiérrez, que ahí en Páginas Olvidadas de Achiras mencionaba lo que le había pasado a esta gente y cómo lo habían secuestrado a Pedro Godoy en un Falcon y en una noche, y después cómo habían detenido a su compañera en la comisaría de Río Cuarto. Bien, por lo tanto están incorporados también en la causa Gutiérrez. No hay problema en ese sentido. Bien, sigo con la cronología. En fecha 23 del 10 del 2019, el juez Busto Fierro, que ya estaba, como les he explicado, estaba a cargo de la causa por la recusación del juez Vaca Narvaja, solicita que la Secretaría de Derechos Humanos que funciona adscrita al juzgado número 3 de Córdoba, que es quien enjuicia los juicios de lesa humanidad y hace la instrucción, solicita que se lo pasen a él al juzgado número 1. Le dicen que no, le contestan que no, la Cámara dice que no, y entonces, como consecuencia de eso, presenta un escrito en la cual se inhibe de continuar con la causa, esto en fecha 23 del 10 de 2019, por entender que al negarle esa posibilidad la Cámara, se encontraba con poco personal y con mucho trabajo, y por lo tanto no podía seguir atendiendo la causa, y que se lo pasaba al juzgado número 2, al juzgado federal número 2 de Córdoba. Inmediatamente el juzgado número 2 de Córdoba toma esta inhibición que solicitó Busto Fierro y la desestima. Y lo envía todo a la Cámara Federal. Evidentemente de que esta es entiendo yo, de que es una excusa legal que se ha utilizado porque la Secretaría de Derechos Humanos seguía trabajando, ya sea por el juzgado número 3 o por el juzgado número 1, seguían instruyendo la causa. Lo que sí está claro es que los medios de que disponía la Secretaría de Derechos Humanos como consecuencia de la gestión del anterior gobierno, la gestión política y económica del anterior gobierno, estaba sin infraestructura y por lo tanto tenían muy pocos medios para trabajar. Bueno, finalmente la Cámara, en diciembre de 2019, deniega la inhibición planteada por el juez Busto Fierro y por lo tanto le conmina a continuar con la causa. Con lo cual, como pueden comprobar, hay dilaciones permanentes en esta causa. El 9 de marzo de 2020 se asigna nuevamente a la Secretaría de Derechos Humanos de la doctora Rubín a la causa. Y esa secretaría también acordando, de acuerdo a lo que nosotros habíamos solicitado, una serie de pruebas. En principio le pide a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación para que financien el escaneo de las causas. Es decir, que le den material o que le den dinero, porque necesitan escanear todas las causas y tienen un solo escáner y una sola persona para escanear todo eso. Ustedes imagínense de que esta causa tiene 14 tomos y cada tomo tiene 300 o 350 folios. O sea que es un trabajo de hormiga el escaneo de todo esto, por un lado. Y por otro lado,
oficia al Archivo Provincial de la Memoria de Córdoba para que identifique a determinados policías, ya sea por su nombre o ya sea por su apodo, que habían trabajado en la comisaría de Río Cuarto, en la provincial, en la comisaría provincial de Villa Huidobro, a la Policía Federal de Río Cuarto, al batallón de Arsenales José María Rojas de Olver de aquí de Río Cuarto, a la comisaría de la Policía Provincial de La Carlota, a la Jefatura Regional Noreste de Gendarmería, a la Comisaría Provincial de Belville y a la Comisaría Provincial de La Bulaye. Lo que se solicita es que se identifique a determinadas personas, ya sea por su nombre y apellido, en el caso de que exista en el expediente, o ya sea por su apodo. Para dar un ejemplo, había un personaje siniestro en la D2, que me tuve el gusto, por decirlo de alguna forma, de conocerlo, que se llamaba el Boxeador, pero que no se sabe ni el nombre ni el apellido. Bueno, pues se pide la identificación de esa persona a la comisaría. Parece ser que estaba adscrito a la comisaría provincial de acá, de Río Cuarto. Bien, esto entonces es en lo que se refiere a los trámites judiciales hasta el comienzo de la pandemia. Obviamente que estábamos hablando ya del mes de febrero, o sea que comenzó la pandemia y por lo tanto, evidentemente se paró todo. Paralelamente a esto, con el apoyo de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Municipalidad de Río Cuarto, se trabajó con 2 profesores de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Río Cuarto para constituir grupos de alumnos, estudiantes de derechos ya avanzados, uno con la profesora doctora Lilian Martela y otra con el profesor doctor Tony Alonso. La primera, el grupo de Lilian Martela, trabajaría con un grupo de alumnos dedicados exclusivamente a buscar información en los archivos de la Universidad de Río Cuarto y analizando fundamentalmente los años 74, 75 y el 76 hasta el golpe militar. O sea, los comienzos del 76. ¿Para qué? Porque lo que queremos investigar, que en Río Cuarto no está investigado, es a la AAA. Y entonces, una forma de investigar lo que se ha hecho es entrar en los archivos y encontrar, por ejemplo, sanciones de todo tipo, expulsiones o lo que fuese, a alumnos, a profesores y a no docentes. Ese es un dato. Aparte de lo que nosotros conocemos y sabemos de otras actividades que desarrolló la AAA en Río Cuarto, que esa la conocemos perfectamente, como también conocemos a varios de los miembros que integraron ese grupo asesino parapolicial y paraestatal. Ese es uno de los objetivos y estaba constituido el grupo ya, es decir, en diciembre ya lo teníamos constituido para que empezara a trabajar en febrero cuando ya reiniciaban las clases. Nos agarró la pandemia y por lo tanto, evidentemente, tampoco se ha podido hacer nada. Y el otro grupo, coordinado por el doctor Alonso, para que nos ayuden a los abogados en el estudio de la causa, fundamentalmente en establecer las vinculaciones entre los hechos, las víctimas y los represores. Porque tengan ustedes en cuenta una cosa, el requerimiento fiscal, es decir, el requerimiento fiscal es cuando el fiscal dice, bueno, iniciamos la investigación, estos son los imputados, estas son las víctimas y estos son los hechos. Y a partir de ahí se investiga, que es la instrucción de la causa. Tiene 208 folios, es enorme. Entonces, que un grupo de estudiantes pueda ir vinculando los hechos con las víctimas y con los represores es muy importante para nosotros tener un cronograma sobre ese tema, sobre todo para el juicio oral, para hacerlo y ya para el juicio oral tenerlo, y es un esquema con el que se puede trabajar. La condición de que fueran estudiantes es lógico, fundamentalmente por el archivo de la universidad, en el sentido que es evidente que son estudiantes de la universidad los que van a trabajar allí. Tuvimos 2 reuniones con el rectorado y la subsecretaria de Derechos Humanos, Daniela Miranda, Inagente, en el rectorado de la universidad, se puso a disposición y solamente nos pidió de que se hiciera de esta forma, cosa que entiendo que es completamente lógica. Bien, esto con respecto
a lo que yo les decía al principio del cronograma del juicio. Esta es la situación en que se encuentra el juicio en este momento. Con respecto a la causa, los datos de la causa. Ya les dije que consta de 14 tomos en este momento. Lo tenemos tanto como está todo digitalizado, llevé el pendrive, nos lo cargaron en un pendrive y también mediante un trabajo de hormiga de la Subsecretaría de Derechos Humanos de Río Cuarto, se pasó a papel, porque también hay que trabajarlo con papel, porque hay mucha documentación muy antigua que se lee muy mal en el pendrive. Los delitos que de momento se investigan en la causa son 4. Privación ilegal de la libertad agravada, imposición de torturas o tormentos agravados, abusos deshonestos agravados y violación agravada. Y digo de momento porque cuando les he hablado de la AAA, ahí tendríamos, si logramos demostrarlo y logramos prueba, asociación ilícita. Esto por un lado. Y por otro lado, podríamos encontrarnos con causas en las cuales hay secuestro y desaparición. Causas que seguramente tenemos que solicitar la acumulación a la causa nuestra. Y esta es una decisión que la debe adoptar el juez en su momento, y hemos tenido poco juez en todo este trayecto, teniendo en cuenta lo que les he explicado antes. Los imputados son 73, todos miembros de la Fuerza de Seguridad del Estado, tanto provincial como nacional. Las víctimas son 59, sin perjuicio de incorporar nuevas víctimas de acuerdo con la, valga la redundancia, incorporación de nuevas pruebas que se encuentran, y vuelvo a insistir fundamentalmente con respecto al accionar de la AAA, que no está en el expediente y que ese será un trabajo que tenemos que desarrollar. Tanto en la universidad como lo que pasó en la ciudad en aquellos tiempos. Esto es lo que contiene el requerimiento fiscal de instrucción que lo suscribió, lo hizo, lo encabece, lo firma la fiscal en aquel momento, la fiscal federal, Graciela López de Filoñuc, y esto tiene fecha noviembre del 2015. En este requerimiento fiscal están detallados todos los hechos por cada una de las víctimas. En general, todas las víctimas, o casi todas las víctimas, la mayoría, son expresos políticos, testimonios vivientes de lo que pasó en aquella época. Digamos que los desaparecidos evidentemente no van a poder hablar, pero nosotros sí podemos hablar y podemos comentar lo que pasó. Y eso es lo que haremos seguramente. Están detallados, digo, todos los hechos de cada una de las víctimas y las personas que participaron en la comisión de los delitos investigados. Vuelvo a repetir que el requerimiento tiene 208 folios en formato A8 y vuelvo a insistir, sin que ello implique que se puedan agregar nuevos hechos, nuevas víctimas y nuevos imputados. Actualmente, tal como lo dijo Hernán, respecto a los fiscales, la fiscal López Filoñuc se ha jubilado. Pero hubo en principio una disputa jurídica en el sentido de que se jubiló antes de la reforma jubilatoria para percibir los beneficios que tenía la antigua ley, pero tenían un resquicio legal por el cual podían seguir actuando como fiscales y cobrar también como fiscales, o sea, cobrar la jubilación y cobrar el sueldo como fiscales. Esto fue impugnado, tengo entendido que por el juez Vaca Narvaja, llegó a la Cámara Federal y finalmente la Cámara decidió y le dio la razón al juez Vaca Narvaja, y por lo tanto la fiscal Filoñuc se tuvo que separar. Esto también, evidentemente, creó una situación de acefalía en la Fiscalía importante para retrasar todavía más la causa de lo que veníamos con todos estos problemas. Ahora, de todas estas noticias que no son
muy buenas, tenemos una que creo que es buena, y es que actualmente ha sido designado para todas las causas relacionadas con los derechos humanos y los delitos de lesa humanidad en Córdoba el fiscal Facundo Trota, que ya lo fue en la mega causa La Perla, con un desempeño brillante en cuanto a la investigación y el desarrollo del juicio oral y los conceptos jurídicos aplicables. Entiendo personalmente, porque lo conozco, de que es un excelente profesional con el que seguramente podremos trabajar a fondo en la causa Gutiérrez y terminarla. Y con ello la impunidad que hasta la fecha ha caracterizado a Río Cuarto respecto a los delitos cometidos durante la dictadura cívico-militar, incluso antes. Es decir, la implementación del terrorismo de Estado que a nuestro criterio comenzó ya en democracia. Este año, seguramente, pandemia mediante, se celebrará el juicio oral por la causa Gómez, que es otra mega causa con más de 600 víctimas, que parece ser que se va a desarrollar en este año, dependerá de los tiempos de la pandemia y por lo tanto de si se puede realizar el juicio oral. Y yo espero que para el próximo año tengamos lista ya la causa para elevarla a juicio oral y fijar fecha, o que fije fecha el juzgado, para que ya tengamos toda la prueba, los imputados perfectamente aclarados, en cuanto hay suponemos de que hay algunos imputados de que han fallecido, otros que desconocemos en dónde están, pero que están evidentemente que se los puede encontrar, no habrá problemas, y las víctimas para la realización del juicio oral. O sea, de que fundamentalmente entiendo que el año que viene, si no pasa nada más de todo lo que ha pasado y sigue la causa su curso normal y legal, tendremos fecha para el juicio oral. Me queda solamente reconocer al Ejecutivo Municipal de Río Cuarto su clara voluntad política de impulsar la causa Gutiérrez, acordando con el resto de los integrantes de la Comisión Municipal de la Memoria la presentación de la misma, o sea, de la Comisión de la Memoria, como parte querellante en esta causa. Bueno, muchas gracias, no me quiero extender más, quedo a disposición para las preguntas que me quieran formular respecto a esto que hemos hablado y todo lo que quieran preguntarse respecto a la causa. Gracias. Bueno, gracias Dani. Claro, la verdad, e importante. Nosotros teníamos esas novedades para comunicar. La más resaltante, por supuesto, que nos llena de más que esperanza es de una afirmación en las convicciones que el fiscal comprometido y, como decía Marcelo Ruiz, de una trayectoria impecable, está al frente de estas luchas, así que nos parece muy buena y con todos los avances que nos contaste y que por supuesto queremos que la justicia llegue, no como Estado, sino como militantes. Nos sentimos honradas de que el municipio haya continuado con esta querella y que seamos parte de esto que vamos a lograr, como es la justicia. Bueno, le voy a ceder la palabra a Lucho, que no lo veo, pero no sé si está. ¿Lucho? Sí, estoy. Acá, ahí te veo, perdón. Sí, continuamos. ¿Lucho? Sí, escucho. Lucho, te estamos escuchando, bueno, ahora es tu momento. ¿Puedo hablar entonces? Adelante con la disertación. Bueno, un saludo a todos los que están participando de esta gesta histórica en el sur de Córdoba. Vuelvo a un tema que tocó Hernán, el tema del juicio de los magistrados. En la audiencia preliminar, el entonces fiscal general Jorge Aguad la definió como la justicia de la dictadura.
un término que hasta el día de hoy tiene vigencia, y en todos los tribunales, la mayoría de los tribunales del país, todavía están funcionando y han sido castigados más de un juez y de un fiscal, que fueron cómplices directos de la dictadura. Juicio de los magistrados, el doctor Jorge Aguad lo definió como la justicia de la dictadura. Sigamos con la actualidad, digamos. Si nos atenemos al último informe de la Procuraduría de Crímenes de Lesa Humanidad. Hola. Te estamos escuchando perfecto. Que preside Ángeles Ramos, que sucedió al doctor Agua cuando se jubiló. ¿Cuáles son los datos concretos en estos momentos? Se reanudaron parcialmente los juicios que estaban en los años anteriores. Y hay tribunales que se niegan, como los cordobeses, a iniciar o a continuar los juicios. Estoy en caso concreto, Jujuy, que el tribunal se niega a actuar, digamos, ¿viste? En Capital Federal, la causa ESMA está paralizada, como en otras provincias. Ese es el panorama, por eso nosotros planteamos, a veces lo repito, ¿cuál es el panorama ahora? Hay 67 juicios que están para ser iniciados, para que se conformen los tribunales. 67. Y además hay 263 causas en etapas de instrucción. Ese es el panorama al día de hoy. Y honestamente, lo repito en todos lados, lo veo complicado, digamos, ¿no es así? Porque hay gestos ya concretos, más allá que la presidenta de casación de la Sala 1, Ángeles Ledesma, no ordenó, había sugerido que se reanuden los juicios. Sugiere, digamos. Una sugerencia que en más de un tribunal pasó de largo. Pero en casación hay salas como la que preside Alejandro Slócar, que es un baluarte contra la impunidad. Es un baluarte. Alejandro Slócar, un juez que ha motivado un montón de impunidad. Es un baluarte contra la impunidad. Entonces, este es el panorama, digamos. Yo tengo andar dos frases. Y un poco le decía, creo que en los días previos, Hernán, que había cambiado la frase memoria, verdad y justicia por una justicia de verdad con memoria. Por una justicia de verdad con memoria. Y le agregaba que la memoria es rebeldía contra el olvido. Ese es el desafío nuestro, no solamente de Río Cuarto, sino de toda la militancia que se está dando en el país. En todos los lugares se está planteando esta situación. Depende de una voluntad política de todos, digamos, para que se avancen los juicios. No hay ningún síntoma de las 67 causas que ya están terminadas para ser elevadas a juicio. No hay ninguna señal. La Corte Suprema no tiene nada. Consejo de la Magistratura, están mirando para otro lado, salvo honrosas excepciones. Ese es el panorama. Entonces, el desafío político es importante. Y la cuestión de la pandemia no incide en la demora de los juicios. El Tribunal de Córdoba, no los quiero ni nombrar, fijó para septiembre, argumentando cuestiones técnicas, que es falso de toda falsedad.
El Ministerio del Interior tiene un sistema que puede ser tomado por los organismos, por los jueces, y reclamado fundamentalmente por los fiscales, en donde se puede trabajar y se puede realizar los juicios. El Ministerio del Interior tiene un sistema que han accedido a algunos tribunales para la reanudación. Entonces, hay que plantear ese tema, digamos. La Fiscalía y los querellantes le tienen que exigir al Tribunal de Córdoba que no es septiembre, no tiene nada que ver la pandemia, es el argumento más fácil que han tomado, digamos. No, la pandemia de los imputados para demorar. Que es el caso, se está desarrollando en San Juan, en Mendoza, digamos, un juicio, digamos, que lo lleva adelante el fiscal Dante Vega. ¿Qué hizo ahora para demorar el juicio, digamos? Pidieron que se aparte de la causa. Salió creo que hoy en página 12, digamos. Ese es el panorama. Acá depende fundamentalmente de las fiscalías, de la fiscalía y de los querellantes, porque ya cuenta con todos nosotros para sumarse a esta decisión. Recuerdo al doctor Jorge Aguat, que algún día dijo, hace mucho tiempo en tantos juicios, vamos a pisar todos los callos que hay que pisar. Ese es el desafío nuestro, pisar todos los callos que están demorando los juicios de lesa. Ese es el panorama. Espero haber aportado mi visión de los juicios. Bueno, sí, gracias, Lucho. La verdad, un poquito habíamos charlado y tenemos la idea, y por supuesto, no lo voy a decir yo, porque ya todos lo sabemos acá en esta charla, con semejantes representantes de los organismos, sabemos que lo principal con que cuentan los fiscales de estas causas es la lucha y el acompañamiento de todos. Por eso nosotros, en principio de nuestra gestión, nos parecía importante continuar como querellantes, y la verdad que el Estado se involucre es mucho más importante en esta provincia, así que agradecerte. El panorama, la verdad que es claro, nosotros tenemos que terminar de resolverlo. Bueno, y ahora, por supuesto, abrimos la charla para que o nos comenten algunos representantes de organismos o del Estado, de organismos de otros lugares, el panorama que tienen, o nos comenten o pregunten a los expositores alguna inquietud que tengan. Sí, Amelita. Bueno, si otros compañeros no comentan, abro el fuego. Dale, Rubén. Bien, bueno, yo soy Rubén Ciuró, como puse ahí en el chat, milito en Barrios por Memoria y Justicia de Lomas, tengo la responsabilidad de la Secretaría de Derechos Humanos de la FETIA, por ahí estaba Pecho, otro compañero también histórico de la FETIA, y participo en la mesa del ex pozo de Banfield, ¿no? Entonces quería comentar que nosotros acabamos de sacar un comunicado ahora reclamando se constituya el tribunal, porque uno de los jueces pidió excusarse y se lo concedieron. El juicio del ex pozo de Banfield forma parte del circuito CAS, va a juicio con el ex pozo de Quilmes, así que venimos coordinando con los compañeros. Y bueno, nada, eso para comentar, como se estaba pasando revista un poco a la situación de los juicios, también en esta tensión de que cuando comenzó la pandemia, todos decíamos no a la virtualidad, pero la verdad que así como decimos no a la impunidad biológica, también la biología corre para nosotros, y a veces en ese correr perdemos testimonios de compañeros, nos van los compañeros, ¿no? Así que se está viendo eso.
alcancé a escuchar, porque bueno, también estaba con alguna otra actividad, lo que cerraba un compañero celebrando que la Municipalidad de Río Cuarto es querellante, ¿oí bien? En uno de los juicios. Digo, bueno, qué bueno, porque nosotros en Lomas de Zamora tenemos 4 causas, digamos, como emblemáticas pendientes. Una es la del ex intendente Pablo Turner, un compañero que era del peronismo de base, cuya causa está abierta, pero tiene que avanzar, la del circuito Camp que acabo de comentar, y la causa de la masacre de Pasco, que es del 21 de marzo del 75, recién una compañera, viuda de uno de los compañeros asesinados, Gloria Leguizamón, pidió una nueva causa, porque la causa que había era del 75, así que imagínense lo que era esa causa, ¿no? Decimos, pasaron los 10 años del gobierno democrático y popular, vinieron los años de Macri, pero esa causa todavía está pendiente de avance. Y tenemos también la causa del excomisario Raúl Magallanes, que en 2011, 2010, 2011 era delegado municipal, era presidente del Consejo Escolar, y bueno, con una movida que hicimos entre sindicatos y organismos, conseguimos rajarlo, pero el tipo era presidente del Consejo Escolar y fue reconocido por una madre de Plaza de Mayo de acá de Loma como su secuestrador. Bueno, nosotros todavía estamos muy lejos de que nuestra municipalidad sea querellante, pero la verdad es que haya ejemplos de que municipalidades lo son, retroalimenta lo que los compañeros estamos impulsando en otros lados, ¿no? Así que, bueno, agradecerles, este tipo de charlas hacen el país más federal. Lo único que corrió el flyer, pero el enlace no corrió tanto como el flyer. Así que eso es como un aporte para otra que hagan, ¿no? Porque por ahí tengo algunos que me puteaban porque lo difundí y me decían, bueno, ¿cómo entro? Bueno, compañeros, gracias por la charla. Qué bueno. Bien. Gracias, compañeros. Sí, la verdad que, bueno, esto de ponernos con la nueva normalidad, como lo llama nuestro presidente, nos está como costando un poquito, pero bueno, sí, esto de pasar flyer, nos acostumbramos a pasar flyer y ahora tenemos que pasar los links también, así que, y hablando de links se va a cortar, pero el que quiera seguir participando y preguntando, por supuesto se vuelve a conectar. Siempre agradecer los que se van como retirando y demás, no quiero dejar de agradecerles a todos, y también a los que continúan, así que bueno, eso, se va a cortar y los volvemos a conectar, por supuesto, hasta que tengamos todas las exposiciones o las palabras que querramos y que quieran hacer. Sí, Julián. Te vi, Julián, dale nomás. Sí, buenas noches. Bueno, felicitarlos primero por esta comunicación antes que se corte y aprovechando justamente la participación de tanta gente prestigiosa y involucrada en el tema de los derechos humanos y tan caro nuestros sentimientos. Digo, sería importante, y me preocupa mucho lo que dijo el compañero anterior sobre el tema de las causas que están frenadas a nivel nacional, que son 67, si no me equivoco, dijo, o mencionó, y que tienen que ver, me parece, o están muy ligadas a las trabas que están poniendo en el Senado para la designación del Procurador General, el doctor Rafecas, como jefe de los fiscales de los tribunales nacionales del país. Me parece que sería bueno, ya que hay muchos organismos de derechos humanos representados, tratar de, no sé si sacar algún comunicado, sacar algún tipo, o elevar algún tipo hacer algún tipo de presentación a la comisión respectiva del Senado, para que justamente se apure, porque me parece que la demora también está anclada en esta demora, vuelvo a repetir, de la designación del Procurador General, además un hombre comprometido como es el doctor Rafecas, me parece que sería importante porque se abocaría, me parece, inmediatamente a instar o a tratar de destrabar estas cuestiones, estos juicios que están pendientes y que me parece grave porque el tiempo no es justamente el tiempo. Si bien hay una imprescriptibilidad de los derechos que se están investigando y demás, me parece que lo importante acá es lo que se decía al principio,
es la edad de quienes están involucrados, que están imputados en estas causas. Por eso me parece interesante que esto también sirva para generar algún tipo de presentación con respecto a esta cuestión que me parece a mí central para activar los juicios, por sobre todas las cosas, ¿no? Una opinión que doy desde aquí, nada más. Perfecto, no es menor la propuesta, Julián, coincido. No sé si alguno de los compañeros de la comisión o de los organismos también quiere sumar su palabra en referencia a esto que planteó el fiscal municipal. Sí, yo coincido completamente con Julián. Creo que es importante, es muy importante. Además, una persona como Rafika, a la cual lo conocemos su trayectoria y por lo tanto creo que será muy permeable a cualquier iniciativa de lo que está planteando Julián. O sea que sería cuestión de intentar coordinar. No sé si va a servir esta reunión, probablemente sí, para mantener contactos y vínculos y a partir de ahí plantearlo directamente. Creo que es muy importante. Se puede trabajar con la Mesa de Trabajo de Derechos Humanos en Córdoba, por lo que nosotros conocemos, y supongo que también en Buenos Aires y en distintas provincias de que existen estas instancias de derechos humanos para hacer un planteo a lo mejor general, ¿no? Que estaría muy bueno. Sí, creo que sí. Coincido plenamente.